Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este foro que ya por Objetivos Talentos. En esta tarde vamos a hablar de un tema del cual ninguno somos ajenos: en búsqueda de la felicidad. Cuando hablamos de felicidad, podemos tener en nuestra memoria eventos históricos, eventos sociales y hasta eventos familiares posiblemente, de atrocidades que ha hecho el mundo, las personas, familias, sociedades, para lograr el objetivo de encontrar la felicidad. Pero cuando hablamos de felicidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hoy damos la bienvenida a Ernesto Castillo y a Armenio Jiménez una vez más. Bienvenidos señores. Y para poder aclarar un poco estas dudas respecto a este tema de búsqueda de la felicidad, quisiéramos plantearles dos aspectos a ustedes dos. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es la felicidad el objetivo primordial del hombre y la mujer de hoy en día? ¿Es lo que primero están buscando las personas? Por favor. Gusto en saludarles. La felicidad, un tema muy interesante. La verdad es que humanamente hablando, pues es la búsqueda de todo ser humano, ¿verdad? La felicidad, en realidad, desde que nacemos, nuestros padres nos enseñan que busquemos siempre un lugar cómodo, una manera cómoda de vivir, de estudios, dinero, etcétera, porque se piensa que a través de todo eso, los bienes materiales, etcétera, pues podemos llegar a, vamos a decir, arañar un poquito de la felicidad. Pero también por otro lado, la verdad es que la gente está consciente y el ser humano estamos conscientes que es como una especie de, pensaría yo, como una especie de gelatina que toma uno en la mano, ¿verdad? Algo gelatinoso que lo quiere uno contener y que finalmente pues se le resbala y se escapa de las manos, se deshace. Yo tenía un amigo que recuerdo que decía, pues la verdad yo entiendo que los problemas en la vida son cotidianos y muchas veces cuando ya me tardo 2 o 3 semanas en que no me llega un problema, pues ya estoy un poquito como inquieto, como diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Todo está muy en orden. La verdad es que nos tenemos que acostumbrar a vivir con los problemas. Entonces, en un sentido, pues podemos pensar que una persona adquiere cierto grado de felicidad cuando termina su carrera, cuando se casa, cuando tiene éxito en los negocios. Pero es un paliativo, digo, es algo que de alguna manera dura muy poco tiempo. O sea, es pasajera, exactamente, temporal. Al final del camino nos damos cuenta que pues todo al final tiene alguna falla, alguna cosa que queda trunca, alguna situación que no se completa, alguna cosa. Y estaba recordando un pasaje en el libro de Job, capítulo 14, versículo 1, dice este pasaje, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Dice, sale como la flor y es cortado. De alguna manera es la realidad nuestra del ser humano, ¿verdad? Somos seres no solamente con una vida bastante corta en años, pensando en una eternidad, pues es casi nada. Y por otro lado, ¿verdad? Es una vida llena de problemas. La condición del ser humano está llena de problemas. Pero sí, coincido con la pregunta. Hay una búsqueda de la felicidad y bueno, la Biblia no ignora esa búsqueda. Creo que de alguna manera cristianamente tenemos que entender que Dios también está preocupado por nuestra felicidad, pero la óptica es diferente. O sea, el mundo está muy limitado en cuanto a la felicidad y creo que Dios tiene una respuesta a esa situación. Pero por lo pronto te puedo decir que sí es una búsqueda humana el tema de la felicidad. Ok, muchas gracias. Armenio, ¿es la felicidad la búsqueda primordial, el objetivo primordial del hombre y la mujer de hoy en día? Sí, definitivamente. Todos buscamos vivir de una mejor manera. De hecho, si vemos a alguien que no se supera o que en su supuesta superación no es feliz, pues vemos que algo anda mal ahí, ¿no? Es algo natural en todo ser humano el querer vivir de una manera feliz, de una manera cómoda, como decía el hermano Ernesto. Lo interesante es ver el concepto de felicidad, pero bueno, eso lo veremos en un momento. Pero sí, claro, está en todos nosotros buscar la felicidad. Muchas gracias, Armenio. Muchas gracias. Y bueno, a la luz de la palabra de Dios,
Para Dios, ¿es el objetivo de Dios que sus criaturas obtengan felicidad, según la Biblia? Dios se propuso en su corazón al crear al ser humano, dijo, quiero que sea feliz. Es lo que revela la palabra de Dios, Ernesto. Sí, nada más que a veces es un poquito profundo entender bien el concepto por esto. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dio todas las condiciones de un ambiente totalmente feliz. Es decir, no solo el clima, no solamente pues los bienes que ellos tenían, ¿verdad? Que todo lo que estaba alrededor de ellos les permitía tener una vida feliz. Y además, sobre todo, tenían una relación directa con su Creador. De tal manera que cualquier necesidad, cualquier situación, ahí estaba Dios para suplirles y hacerles felices. Sin embargo, les dio una característica muy importante que tenemos que nosotros considerar, que fue el libre albedrío, la posibilidad de decidir el hombre y la mujer apartarse de esa comunión estrecha con su Dios. Y les dio esa libertad porque finalmente, solamente dándoles esa libertad, le podían demostrar a Dios el verdadero amor que le tenían a Él, sin una presión específica, sin haber hecho robots, sino darles esa total libertad, porque nosotros demostramos nuestro amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, etcétera, cuando lo hacemos en libertad, ¿verdad? Nadie me está poniendo una pistola para que yo ame a mi mujer o para que ame a mis hijos. Finalmente lo hacemos en libertad. Independientemente del suegro, por supuesto. De tal manera que es muy importante que el amor a Dios sea en libertad. Y esa fue la posibilidad que Dios le dio a Adán y a Eva, pero ellos decidieron alejarse de Dios, decidieron seguir por un camino independiente. Entonces, eso Dios les había dicho al ser humano. El día que tomes esa decisión, vas a ser infeliz, vas a padecer, porque va a ser una condición no solamente lejana de mí, sino expuesta a muchos peligros, a muchos sinsabores. Pero si así lo quieres, bueno, adelante, ¿verdad? Y ellos lo decidieron de esa manera y entonces vieron cómo estaban envejeciendo, cómo empezaron a sufrir, cómo empezaron a tener dolor en sus cuerpos, cómo empezaron a verse el uno al otro, pues ya no tan atractivos, etcétera, hasta que finalmente murieron. De tal manera que cuando nosotros obedecemos los preceptos de Dios, la palabra de Dios, nosotros estamos en el camino de la felicidad. Pero para nosotros es muy complejo, sobre todo en la condición caída que nos encontramos después de la experiencia de Adán y Eva, porque heredamos esa condición caída, ¿verdad? Entonces somos proclives a cuestionar todo lo que es autoridad, todo lo que es buena voluntad para con nosotros. Dudamos de todo mundo, ¿verdad? En ese sentido, bueno, hay mucho que hablar de la felicidad. Solamente quiero decir una cosa. Dios se propuso darnos la felicidad a través de la persona de su Hijo Jesucristo, entregando a su Hijo y prometiéndonos un lugar especial en su gloria. Este mundo está contaminado con el pecado, de tal manera que es muy difícil que la felicidad, como dijimos anteriormente, se dé cabalmente en esta situación que vivimos. Pero Jesús dijo, él prometió en Juan capítulo 14, Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay un lugar especial que voy a preparar para ustedes. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de felicidad. También dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Los mansos, los humildes. Entonces, Cristo ofrece felicidad plena en la gloria. Hay un pasaje que me encanta que está en Apocalipsis. Dice la Escritura ahí en Apocalipsis que Dios determina un cielo nuevo y una tierra nueva. Y es muy interesante cómo en el capítulo 21, en el versículo, dice en el versículo 2, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo ataviada, dispuesta como una esposa para su marido. Y más adelante dice que enjugará Dios toda lágrima, quitará Dios toda lágrima que exista en los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá clamor, ya no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tenemos aquí un retrato de la verdadera felicidad, el verdadero lugar glorioso donde se encuentra la felicidad. La cuestión es que nos resistimos mucho simplemente a creer, a entregar nuestra vida al Señor para que Él la rija y bueno, nos estaríamos perdiendo de un lugar y una oportunidad de estar en su presencia en un lugar glorioso. Entonces, pues bueno, ahí se las dejamos para que ustedes lo valoren y bueno, debemos tener esa certeza y creo yo que aquí el Señor nos está dando esta oportunidad. Así es. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Señor Armenio, por favor, ¿es el objetivo de Dios para su criatura la felicidad?
Ah, sí, pero no en la forma en que lo tenemos concebido en nuestras mentes, me explico. Me gusta cómo lo pone un pastor de nombre Jonathan Muñoz, un pastor chileno. Él dice en un artículo que escribió para Coalición por el Evangelio lo siguiente: la noticia es esta: Dios no quiere darte tu concepto de felicidad. Dios definitivamente no quiere tu felicidad. Ahora, entendamos esto. Hace mucho tiempo que la raza humana en general le está diciendo bueno a lo que es malo. Ese concepto de felicidad que nosotros tenemos está distorsionado por el pecado. No importa qué tan sinceros, honestos y puros queramos ser en nuestro anhelo de la felicidad, no podemos aspirar a una verdadera felicidad por el pecado que hay en nosotros. Nos ha distorsionado en todas las áreas de nuestra vida. Por eso necesitamos a Cristo. Hasta que entendemos quién es Cristo, quién soy yo, cuál es la condenación que hay encima de mí por mi pecado, entendemos que la verdadera felicidad está en la persona de Cristo. No en lo que Él me puede dar, no en el lugar donde voy a estar en esta vida o en la siguiente, sino que voy a estar con una persona en específico, que es Cristo. Y le voy a poder glorificar por la eternidad. Eso es la verdadera felicidad. Pero como estamos en este mundo material, es normal que nuestros ojos se queden en este plano horizontal y solamente Dios nos puede alinear al plano vertical, al celestial. Entonces, ¿Dios quiere nuestra felicidad? Sí. ¿Mi concepto de felicidad? No, porque es pecaminoso. Aún lo que yo decida con toda libertad siempre va a tender al pecado porque estoy contaminado por el pecado. Solo para que si alguien nos escucha por primera vez quede más tranquilo. El Salmo 37, verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo importante es cumplir la primera parte del verso y no querernos brincar a la segunda parte, porque muchos queremos que se nos concedan las peticiones del corazón, pero no nos atrevemos o no queremos deleitarnos en Jehová. Entonces ese es el problema realmente. Cuando realmente entendemos el verdadero concepto de la felicidad, veo que mi deleite es estar con Dios, conocerlo más profundamente, anhelo llegar allá donde Él está, y quiero abandonar todo lo que este mundo me ofrece. Por eso es que cuando conoces a Cristo, cuando te salva, cuando te ves en el espejo de la palabra de Dios y ves tu condición caída y ves la gracia que en Cristo hay, es entonces cuando dices: ok, Dios, concédeme aquello que me logre acercarme a ti y me permita conocerte más a ti. Me deleito en el Señor, por ende mis peticiones son acorde a lo que realmente necesito, que es estar más cerca de Dios. Entonces Él concede esas peticiones. No quiere decir que si estás trabajando por una casa, no le pides a Dios que te ayude en la casa, a pagar la deuda, a pagar la colegiatura, a un aumento en el trabajo. Para nada. Es bueno ser esforzado. Y sobre todo, si tú que me estás viendo te dices cristiano, una forma de dar testimonio es ser el mejor en tu trabajo. Así es. Pero no te deleites en eso, deleítate en Jehová. Y ahí está la verdadera felicidad. Amén. Amén. Así es. Amén. Muchas gracias. Amigos, esperamos que estas respuestas a estas preguntas hayan sido de gran bendición para sus vidas. Confiamos en que la palabra de Dios, que es luz y vida para todos nosotros, sea la que nos llene de esa felicidad que tanto estamos buscando. Mi nombre es Rodrigo Atilano, fue un placer haber estado con ustedes. Dios les bendiga.